A ver, olvidemos por un momento todo lo que creemos saber sobre la Edad Oscura, porque, ¿y si no fue un final, sino todo lo contrario, un comienzo? De hecho, el verdadero comienzo de la idea del individuo moderno. Seguramente vienen a la mente imágenes de, no sé, estancamiento, violencia, un mundo que como que perdió el rumbo después de la caída de Roma, ¿no? Esa es la visión típica, una pausa de 1000 años en el progreso. Pero esa imagen es en realidad una caricatura. ¿Y si la verdad fuera justamente lo opuesto? Bueno, la idea central de nuestro análisis de hoy es precisamente esa. Este periodo no fue para nada un vacío. Fue más bien un crisol, una época de transformación, pero una transformación profunda y silenciosa. Es aquí donde se estaban forjando las ideas que hoy definen nuestro mundo, y en especial, la más fundamental de todas, la idea del yo. Así que, en vez de buscar solo ruinas y decadencia, vamos a hacer algo diferente. Vamos a buscar las pistas de una revolución silenciosa. Y esta no se peleó con espadas, sino con algo mucho más sutil, con palabras, con creencias y con leyes. Y la primera clave, fíjense qué curioso, está en el lenguaje. A veces, los cambios más gigantescos se esconden en las transformaciones más chiquitas, más sutiles, en el significado de las palabras de todos los días. La forma en que la gente hablaba de su mundo nos revela, en realidad, cómo su mundo estaba cambiando desde los cimientos. Vamos a empezar con dos palabras latinas. A simple vista parecen muy sencillas, pero la confusión que generaron en esa época, bueno, esa confusión nos abre una ventana a una forma completamente nueva de pensar sobre la sociedad y sobre todo sobre el lugar que cada persona ocupaba en ella. A ver, en el Imperio Romano la cosa estaba clarísima. Urbs era lo físico, los edificios, las murallas, las piedras. Por otro lado, civitas era algo totalmente distinto, un concepto legal y social. Era la ciudadanía, un estatus, un privilegio que no todo el mundo tenía. Pensémoslo así, las piedras contra las personas con derechos. Y aquí es donde la cita de Isidoro de Sevilla es genial, es súper reveladora. Porque al intentar preservar el significado antiguo, sin darse cuenta, nos está mostrando el cambio. Ojo al detalle, no dice de los ciudadanos, sino de los habitantes. Una palabrita, una sola palabrita que lo cambia absolutamente todo. Y este es el punto clave. Habitante era un término que incluía a todos. Con el colapso del gobierno romano y el ascenso del clero, las civitas ya no era un tema de estatus legal. Ahora se trataba de las almas que vivían en el territorio de un obispo. Y esta idea, que parece solo teológica, tenía unas implicaciones sociales radicales. Cada alma era una unidad de valor ante Dios. Daba igual tu estatus aquí en la tierra. La comunidad ya no era una élite, era por primera vez toda la población. Claro, esta nueva forma de ver a cada persona como un alma individual no se quedó en la teoría. Empezó a tener consecuencias pero muy reales. Comenzó, como dicen las fuentes de la época, a carcomer por dentro las antiguas y súper rígidas leyes germánicas sobre la familia y la herencia, leyes que se basaban en el linaje, en el colectivo, no en la persona. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. Para que entendamos el tremendo impacto de estas palabras del rey Franco Chilperico, hay que ponerse en contexto. Él estaba desafiando de frente la ley sálica, una costumbre germánica que era ley de hierro, prohibía a las mujeres heredar tierras. Y él la rechaza, llamándola costumbre antigua y malvada. Pero no lo hace con un argumento legal súper complicado, no, lo hace con una intuición moral cristiana, simple y a la vez revolucionaria. Todos sus hijos, dice, vinieron igualmente de Dios. De repente, el valor individual, y no el género o el linaje, empezaba a importar de verdad. Bueno, ahora dejemos por un momento el mundo externo de las leyes y vámonos al mundo interno, a la mente, porque esta revolución no solo cambió la sociedad por fuera, lo más increíble es que transformó la forma en que las personas se veían a sí mismas por dentro. El gran motor de este cambio fue una idea cristiana, la igualdad de todas las almas ante Dios. Y hay que entender que esta idea para la época era profundamente subversiva.
Pensemos que veníamos de un mundo antiguo, construido sobre jerarquías súper estrictas, donde el valor de una persona dependía de su familia, de su clase, de su estatus. Y de repente, esta idea lo ponía todo patas para arriba. Entonces, para el siglo VII, esta pregunta empezó a obsesionar a la gente. La salvación ya no era algo comunal, algo que tenías garantizado por pertenecer a un grupo. No. De repente, se convirtió en una ansiedad intensamente personal sobre el destino de tu propia alma en el día del juicio. Y para entender de verdad esta nueva ansiedad, tenemos una historia increíble. Es el relato de un noble que se hizo monje, un hombre llamado Baronto. Su historia, o mejor dicho, una visión que tuvo en su lecho de muerte, es como una fotografía perfecta de esta nueva psicología que estaban haciendo. Imaginen la escena. En su visión, Baronto se ve suspendido en el aire. De un lado, los ángeles lo llaman al paraíso. Del otro, demonios con garras y dientes que buscan arrastrarlo a las profundidades. ¿De quién sería su alma? La lucha era por él, y solo por él. Entonces, ¿cuál es el punto crucial aquí? Que la historia de Baronto nos muestra un concepto del yo completamente nuevo. El yo ya no era algo con lo que nacías, algo dado. Era algo que se construía, día a día, a lo largo de la vida, como un arrecife de coral, a través de las propias elecciones morales, de los pecados y las virtudes de cada uno. Había nacido una profundísima autoconciencia. Y esta nueva conciencia del mundo interior lo cambió todo, incluso algo tan práctico como el derecho penal. Antes, las antiguas leyes germánicas se centraban en el daño material. Alguien moría, se pagaba una compensación y listo. Pero ahora, con la influencia del clero, los legisladores visigodos empezaron a hacer una pregunta nueva. ¿Cuál fue la intención? Empezaron a distinguir entre un homicidio accidental y uno premeditado. La moralidad interna, de repente, se convertía en una pieza central de la justicia. Miren este ejemplo, que es súper concreto y potente. La ley ya no buscaba solo castigar el asesinato de un esclavo, buscaba extirpar el orgullo del amo. O sea, el foco estaba en el pecado, en la falla moral. ¿Y por qué? Por esa creencia radical de que el alma de un esclavo y el alma de un amo eran, en el fondo, iguales ante Dios. Ok, entonces tenemos todas estas ideas flotando en el aire. La inclusión, la individualidad, la intención moral. Estaban convergiendo. El escenario estaba listo. Faltaba una figura que intentara unir todo esto en un solo y grandioso proyecto tanto político como social. Y ese hombre, claro, fue Carlomagno. Carlomagno, que venía del legado de su abuelo, el famoso Carlos Martel, no solo se dedicó a consolidar el poder de su dinastía, hizo algo mucho más grande. Cuando el Papa lo corona emperador en Roma, en plena Navidad del año 800, estaba reviviendo una idea que llevaba siglos muerta, la idea de un imperio romano, unido, en Occidente. Pero su ambición iba muchísimo más allá de la simple conquista. Sí, claro que quería restaurar las fronteras y la gloria de Roma, pero su verdadero proyecto, su gran obsesión, era moral. Él soñaba con un imperio cristiano, unificado no solo por la espada, sino por una creencia compartida y correcta. Una creencia impulsada por un clero educado y reformado, que pudiera guiar a cada una de esas almas individuales de las que hemos estado hablando. Sin embargo, y aquí viene el pero, como bien señala el historiador Guizot, toda esta grandiosa visión era bastante frágil. Era en esencia un imperio sostenido por la fuerza de su propia voluntad. Estaba tratando de imponer un orden y una unidad que en cierto modo estaban adelantados a su tiempo. No encajaban del todo con la condición de las mentes de los hombres de aquella época. Y justamente por eso, Carlomagno es una figura tan fascinante. En su reinado vemos las dos cosas a la vez: los últimos suspiros del mundo antiguo y al mismo tiempo la fundación de algo nuevo. No fue una edad oscura, para nada. Fue un puente complejo pero vital, donde se pusieron los cimientos de lo que con el tiempo se convertiría en Europa, y en nuestra propia idea de lo que significa ser un individuo. Y todo esto nos deja con una pregunta que da qué pensar. Si las raíces de nuestra idea del yo, de la conciencia individual, de la igualdad moral, si todo eso no viene de la Ilustración, como solemos pensar, sino de este antiguo horno religioso de la mal llamada Edad Oscura,
¿Qué nos dice eso sobre quiénes somos hoy en día?